bancos, en las entidades grandes, la gestión electrónica la manejan diferentes áreas y invadimos al cliente con diferentes comunicaciones no integradas, hablando en diferente idioma. Cuando llaman al cliente, el cliente no sabe con quién hablar, ni nadie sabe qué le dijeron. Mire, en mi experiencia yo estuve hace poco, estuve haciendo un pedido por Carulla, quiero traer aquí colación porque me pareció chistoso. Entré a la página de internet de ellos y tenían unas ofertas. Hablé por chat y tenían otras ofertas que no eran aplicables a la página. Y lo hice por Rappi y en Rappi no estaba integrado los precios de Carulla con los precios de Rappi. Entonces, mire el mal servicio, le damos todas las herramientas tecnológicas al cliente, pero le estamos brindando un mal servicio porque no están integradas. Entonces yo creo que ahí está uno de los mayores retos en temas de análisis de información e inteligencia. Lograr integrar que los clientes se comuniquen con nosotros y poderle darle una información clara y concisa. Eso creo que son los mejores retos. ¿Quisieran añadir algo? Digamos, para agregar lo que está diciendo Álvaro, y es, hay una frase que él acaba de decir, es que los clientes se comuniquen. Y lo que uno encuentra, y lo digo porque muchos clientes nos han dicho a nosotros, también hemos buscado la forma de cómo hacer que cada cliente que se comunique realmente sea atendido. Y una de las cosas que sucede en la mayoría de las entidades, creo que nos sucede a todas, y es que diseñamos toda la estrategia, la infraestructura, la tecnología, y resulta que tenemos un porcentaje de abandono de clientes que nunca atendemos. Y resulta que ese es el momento de verdad con el cliente, porque ese momento de verdad puede que no se vuelva a repetir nunca. Si nosotros no diseñamos una estrategia para que cada cliente que nos llame lo podamos atender un poco enfocado a lo que dice Álvaro, pues perdimos el momento de verdad, y ese es el momento de verdad que es la disposición del cliente para atender su obligación y que el banco le pueda dar la negociación, la oferta, lo que tenga definido, puede que no se vuelva a repetir. Y uno se da cuenta que en la generalidad de tanto proveedores como entidades nos pasa lo mismo, porque hacemos estrategias donde no medimos adecuadamente que tengamos la capacidad de atención al 100% de los clientes. Y hemos pecado montones de veces porque hemos perdido recaudar, recuperar, atender a ese cliente con la solución en ese momento que lo tenía. Yo les cuento una anécdota hace como unos 3 años, que un cliente nos llamó castigado, nos llamó y dijo: yo quiero ir a negociar con ustedes porque no me gusta por teléfono. Entonces uno dice, se cuestiona, entonces las herramientas virtuales y todo lo que hacemos, y el cliente no quiere nada por teléfono. Yo quiero con usted, quiero verles negociar, ver con quién estoy hablando, ver qué voy a firmar. Y si ustedes se dan cuenta, ya hay muchas entidades que no quieren tener evidentemente atención face to face. Y nuestra cultura es face to face. Entonces, yo un poco al integrar todos los sistemas y llegar a esa atención, esto para mí es un paso a paso. Colombia está en un paso a paso que va poco a poco hasta llegar al día que pueda hacerse así y que la población total haya comprado el modelo y lo haya aceptado y ya lo utilice. Mientras tanto, tenemos que seguir utilizando modelos combinados que nos permita atender a clientes con todas las herramientas, la tecnología, pero también que tengamos el espacio para que los podamos atender face to face, porque hay gente que no le gusta que la llamen, o hay gente que reclama: ustedes no me han llamado, ¿por qué no me han llamado? Y esta comunicación es la que hace, creo, la diferencia en nuestros resultados. Bueno, yo quisiera también añadir un poco, y es que la analítica y todos los procesos de inteligencia de información nos deben de decir cuál es el mejor canal de contacto por cliente. Nosotros no podemos utilizar la misma estrategia a nivel masivo. Hay gente que definitivamente no quieren que la llamen.
no quieren, no les gusta que la llamen. Entonces, ¿por qué insistimos en los call centers llamando a las personas si los vamos a incomodar? Hay veces funciona mejor un SMS con retroactivo, con retorno para que él se comunique, o utilizarle los mismos canales de WhatsApp. Sí, autogestión y todos los modelos de autogestión. Pero yo quería hacerles unas preguntas y ustedes qué piensan acerca de, acá la pregunta dice, de las redes sociales. ¿Qué piensan de esos temas de las redes sociales? En mi opinión, pues depende del tipo de red. No puedo utilizar redes sociales como Facebook, Instagram, bueno, hay una cantidad que me parece que son, en mi concepción, son un poco riesgosas porque si la persona se siente invadida puede generarle un mal sentimiento acerca de la empresa y puede irse en contra de la compañía. Pues en mi opinión, digamos que las redes sociales hay que manejarlas con mucho tacto y con guantes de seda. Puede ser una herramienta muy exitosa en la medida que se haga una utilización adecuada, pero en mi opinión realmente debería servir como únicamente herramienta de localización de un cliente que no tenemos, no de negociación, porque evidentemente lo que uno ve es que es una red social que puede estar abierta, aunque las entidades tienen una política de seguridad, hay que cumplir con unos lineamientos tecnológicos de toda la seguridad que garantice, pero todavía ahí nos falta dar muchos pasitos. Me parece que estamos en una primera etapa que tenemos que ir paso a paso, vuelvo y repito, y que en especial en las redes sociales pienso que el resultado puede ser muy exitoso a nivel de localización, y ahí es donde tenemos que hacer el enlace de la tecnología, ¿no? Que la tecnología nos sirve para localizarlo, pero que tengamos la otra parte que nos permita hacer un adecuado cierre, una adecuada atención con el cliente para que evidentemente podamos ver el éxito de las dos herramientas. Bueno, yo creo que en la cobranza nosotros tenemos un reto muy importante y siempre lo hemos tenido, es la actualización de datos. A partir de la actualización de datos, obviamente tenemos que hacer una analítica para mirar a dónde lo podemos, en qué canal le gustaría al cliente, porque recuerden que la cobranza es más, obviamente no es más outbound que inbound, es una llamada de salida más que de entrada. Obviamente sí, queremos llamadas de entrada para localización al cliente, pero es cómo llegar al cliente. Que todos los canales se utilizan, tenemos que mirar la mejor manera de utilizar los canales. Yo creo que la utilización de los canales no se puede hacer de una manera llegándole a todos los clientes de la misma forma, mandándole SMS, mandándole páginas para que puedan hacer una promesa de autogestión, enviándoles correos electrónicos, porque de esa manera obviamente el cliente básicamente puede que un SMS lo vea, pero un correo electrónico no. Y ese es el reto que tenemos nosotros como entidad. Yo creo que entidades financieras o de cobranza o de contacto con el cliente es cómo podemos llegar a los clientes, que cómo se utiliza de la mejor manera y en qué moras se utiliza también es otra forma diferente de hacer la cobranza con todo el tema de transformación digital. Para mí, en nuestros casos, las moras tempranas se pueden llegar a hacer con herramientas digitales, pero el recurso humano nunca se va a quedar atrás. La negociación siempre va a ser con personas. Y es la mejor manera de llegar a un acuerdo con personas. Pero la cobranza preventiva, la que llamamos preventiva, la que todavía recordatorio o las moras tempranas de solamente el cliente se le olvidó, pero ese se le olvidó, le tenemos que mirar a ver cómo hacemos para hacerle la analítica al cliente, es la que también podemos hacer de una manera interactiva. Y los perfiles de los clientes son diferentes, hay perfiles de clientes que no llegan esas transformaciones digitales todavía, ¿sí? Nosotros tuvimos experiencia donde enviemos, no, hay que enviar y a quién le vamos a enviar. Si queremos que el cliente tenga una interacción de una en SMS con nosotros, pues de pronto a unos clientes, y nos pasó, no pueden, hay otros que sí. Entonces, ¿quiénes son? Esa es la manera de buscarlos a nosotros con la actualización y con la analítica que nosotros podamos hacer de la información.
pero las moras tempranas, ir ante las moras tempranas, ir y llegar al cliente en una mora temprana por olvido, creo que son formas, o que simplemente sea una cuota de mora. Ya las moras de negociación y como cliente integral, siempre existirá el face to face, y nuestros clientes obviamente cada vez son, todavía no son totalmente, inclusive vemos todavía las oficinas llenas. El pago por internet o pago por otras plataformas cada vez se hace obviamente mucho más recurrente, y más ahorita con el tema de pandemia y todo esto que viene, Dios mío, se hace más, necesitamos que sea mucho más obviamente evaluado en todas las entidades, y necesitamos hacer mucho más énfasis en los pagos, y esos son todos los mensajes que le podemos enviar al cliente de comunicación, de información, dónde lo puede hacer, cómo lo puede hacer. Obviamente el tema básicamente de negociaciones se basa en el contacto, la comunicación y el enfoque en el cliente. Muchas gracias. No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta y profundizar sobre este tema. Buenos días. Ana María Montoya Cora. Quisiera saber si alguno de ustedes ha tenido experiencia de localización de clientes, pero no a través de un mensaje o un contenido de cobranza, sino de un contenido de contenidos, o sea, de mensajes que permitan que el cliente sepa que estoy presente, que estoy ahí para generar un retorno por parte de él. Sin identificar la entidad. Sí. Que se identifique la entidad. Sí, no hay problema que se identifique la entidad, pero son tipos de mensajes que le llegan, supongamos, sobre cómo tener un buen score, o sea, distintos tipos de contenidos sobre el tema que tiene que ver financiero, sin necesidad de cobrarle, pero sí generándole recordación que estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. ¿Han tenido alguna experiencia con eso? ¿De pronto algún resultado médico? Digamos, nosotros estamos incursionando en ese tema y esperamos ir avanzando poco a poco, pero evidentemente lo que uno ve es que sí tiene que diseñar diferentes modelos de cómo llegar al cliente para que el cliente dé alguna respuesta de contacto. No puede ser un mensaje de cobranza, no puede ser un mensaje que le indique que le estamos cobrando, porque el que no puede pagar, el mensaje lo va a ahuyentar. Entonces, lo que sí venciamos es que efectivamente uno tiene que, casi que no se puede decir que a diario, pero con una frecuencia muy, muy cercana, estar cambiando de diferente tipo de mensaje para que eso tenga un resultado. Estamos empezando, vamos a ver cómo nos va en un periodo de 6 meses y bueno, pero eso es lo que hemos visto. En el tema de la generación de contenidos es muy complejo porque de alguna forma tienes que generar tráfico sobre la página que estás generando el contenido, porque la gente no entra por entrar. Yo he visto varias empresas que han intentado comenzar a generar contenidos, sobre todo en temas de educación financiera, pero más en temas de centrales de riesgos y todo esto. Han querido generar contenido y han querido generar tráfico. Yo creo que ahí está el gran reto de las compañías, más que intentar devolver que de ese contenido que se genere alguien me vaya a pegar, sino más bien es ese contenido cómo le puedo llegar a la mayor cantidad de masa de población a la cual quieres como mercado objetivo. Porque cuando generas contenido generas para todos, pero tú tienes un mercado de tu empresa al cual estás llegando. Entonces, esa generación de contenido se te va para todo el mundo, pero no se te está yendo directamente a quien quieres llegarle. Obviamente en el futuro, cuando vayas generando el tráfico, cuando veas que te están haciendo push en la página que estás montando, en los contenidos que estás montando, eso generará a largo plazo. El tema regulatorio cada vez se vuelve más complicado, ¿no? Nosotros en este momento estamos mirando con el área legal a ver hasta dónde podemos llegar, porque ahora el tema no lo podemos contactar en un teléfono en que no haya sido autorizado por el cliente. Entonces, ese es un reto que tenemos de buscar al cliente. Inclusive estamos mirando dentro de nuestra misma información, hemos
tenido más información de los clientes. No podemos contactar las referencias, no podemos contar, mejor dicho, cada vez el alcance es menos. Estamos mirando con el área legal, y eso yo creo que cada vez y sí tenemos que de alguna manera compartir esos temas, hasta dónde podemos llegar. Estamos mirando, no sé, el tema, hay muchos que utilizan el WhatsApp. Nosotros hasta ahora lo tenemos un poco restringido el WhatsApp porque no está autorizado. Entonces, es buscar, nosotros no lo tenemos todavía, estamos mirando hasta donde cada vez, y lo vimos la semana pasada, nos dijeron no lo pueden hacer, no pueden mirar estas páginas, ni siquiera las públicas, porque ya las públicas estamos teniendo problemas de que yo no lo autoricé a que usted me enviara una información del teléfono, que yo no le di ese teléfono nunca. Y obviamente tenemos que borrar de las bases de datos, inclusive, en el tema de protección. De los core de los bancos hemos tenido, inclusive cuando tenemos problemas con los teléfonos que se cancelan de una y los tiene otra persona, hemos tenido bastante complejidad ahí porque tenemos que inclusive borrarlos. Pero en este momento realmente el banco está incursionando más en temas de chat, de mirar a ver dónde lo encontramos o que el cliente vuelva a nosotros nuevamente por el mismo efecto. El tema de contactabilidad es un tema que nos duele a todos, es un tema que cada vez es buscar más, nos enfocamos más a buscarlo más en los horarios, obviamente, de mejor contacto. Y hay un reto muy grande que tenemos también, y es de acuerdo a su actividad, que es también la circular. Tenemos otro tema ahí que nos sale, exactamente el horario que es complejo. No sé si todos tenemos nuestras bases tan actualizadas para decir que ya el cliente ya no trabaja de esta forma, sino en otro que tiene un horario diferente. Y nos toca buscar las herramientas, obviamente, de mirar. Estamos planteando aplicaciones donde haya por medio de los correos electrónicos, y básicamente son más actualizaciones de base de datos, buscando más actualización de los clientes, y en eso estamos. Pero cada vez se nos está restringiendo más el alcance que tenemos para buscar los clientes. No sé si tenemos otras formas que ustedes hayan logrado de temas. Pues no, digamos, yo no tengo otra forma, pero sí hemos identificado que nuestro consumidor financiero sí las está encontrando, otras formas de evitarnos. Entonces, evidentemente el tema de contactabilidad sí ha venido, yo no sé si les ha pasado a todos, pero este año se ha sentido mucho porque han salido aplicaciones que te bloquean, ahora hay una metodología que el cliente utiliza un nombre, una cédula para que le desactiven el teléfono, y pues obviamente coloca una reclamación para que le desactiven el teléfono, y el único objetivo es que no le cobren, ¿sí? Entonces, evidentemente uno empieza a decir, uy, ¿a dónde va a llegar nuestras bases, nuestra información? Y si no, como dice Araceli, si la norma nos cierra el campo de acción para contactar al cliente, pues en el futuro cercano, ¿cómo van a terminar nuestras bases de datos? Los clientes, no sé si ha pasado en todas las entidades, pero el año pasado un incremento significativo de retiros de teléfono, y pudimos constatar que muchos teléfonos sí eran válidos. Lo que pasa es que son herramientas que sí buscan los clientes para que no se ubiquen, y obviamente pues tendrán muchas razones para que no los ubiquemos, pero evidentemente para nosotros se convierte en una debilidad que vamos a tener que encontrar otras formas de llegar al cliente, o encontrar otra forma de que la ley nos permita hacer otros métodos de localización, porque si no cada vez nuestras bases se van a ir mermando. Bueno, muchas gracias. No sé, yo quisiera ya pasar a la otra pregunta, porque hemos estado tocando varios temas, y en la medida que vamos tocando los temas ya vamos como respondiendo a otras preguntas que ya estamos haciendo. Bueno, la segunda pregunta que tenemos es, ¿qué opinión le merece la digitalización de la cobranza? ¿Hasta dónde sí? ¿Y qué parte del proceso definitivamente de quedar en manos del talento humano? ¿Cree que se está sobredimensionando, o cree que definitivamente es el norte a seguir? Si quieres, claro. Pues en mi opinión,
La digitalización de la cobranza es un reto grande para todas las entidades. Colombia es un país que ha avanzado, como decían en otra conferencia acá hace un momento, de que ha avanzado en los modelos de cobranza y que podemos ser una muestra para otros países de Sudamérica, Centroamérica. Sin embargo, en mi opinión, esto es un paso a paso. Si ustedes se acuerdan, hace 20 años la cobranza a la que hoy hacemos era de chepito, como llamaban, y hoy cobramos distinto, con metodologías, con modelos, con estrategia. Antes la cobranza era haga lo que pueda con lo que tiene, y hasta el chepito se utilizaba. Entonces, evidentemente, para mí la digitalización es un paso a paso que evidentemente todas las entidades hemos venido dando en la medida de las directrices, recursos, política, pero que evidentemente algo que yo creo que tenemos que ver con claridad, y es que un porcentaje de la población puede llegar a la digitalización, pero un porcentaje mucho más grande todavía no está en la cultura de la digitalización. Casi que vamos a tener que hacer una mezcla, una muy buena mezcla de las herramientas para poder atender las poblaciones que requieren atención diferenciada, porque, por ejemplo, un pensionado de libranza de 70 años, pongámoslo en la digitalización, no nos va a dar resultado y nos vamos a quedar esperando el resultado. Tenemos que diseñar una estrategia para ese tipo de cliente que necesita, pide una atención diferente. Es más, la población mayor lo que pide, pues como ya no trabajan, ¿qué quieren hacer? Tener el pretexto de ir al banco. Y si ya no van a tener que ir, entonces se va a convertir, y eso desafortunadamente es un tema que tenemos que entender, es un reto grande que tenemos como áreas de cobranza, y evidentemente la digitalización sí es el futuro de Colombia, pero será, en mi opinión, para generaciones desde los 0 años a los 25 años, creo que pueden entrar en un tema digital muy 100%, pero otras generaciones y más adulto mayor en esta época nos queda muy complicado que entre ese tema de la digitalización. Sin embargo, es un reto, y yo creo que cada entidad tiene que explorar de acuerdo a su población, a su mercado, a su producto, al más importante, a qué le debe apuntar, en razón a que evidentemente sí hay entidades que tienen una población muy joven, pero hay otras entidades que tenemos población mayor y que tenemos que hacer una estrategia más combinada, más mezclada para poder atender a este tipo de clientes. Sí, ya lo había dicho anteriormente un poco, y básicamente la digitalización, siento que sí tenemos que dar grandes pasos, y grandes pasos sería basados en las moras tempranas. Es una herramienta de mucho valor. Sin embargo, en las moras tardías y negociación como tal, inclusive si hay negociación, el face to face de nosotros todavía es alto, muy alto, y tendríamos que utilizarlo. Y hay maneras de segmentar, obviamente, esos canales por donde el cliente lo quiere, en una mora preventiva. Nos ha pasado, y obviamente tenemos, en un país funciona divinamente, en otro no. Y también depende obviamente de nuestros proveedores, de las plataformas tecnológicas que tengamos. Hay plataformas internas, pero hay plataformas externas o de proveedores externos que nos sirven muchísimo y que no nos cuestan tanto como si compraríamos obviamente una plataforma interna. Pero la digitalización obviamente nosotros también tenemos que encontrar eficiencias en costos, y es una buena herramienta para encontrar eficiencias. Hay clientes que tenemos, no necesariamente el cliente necesita una llamada para poder realizar la gestión. Inclusive, estando en una reunión, pues una llamada de cobranza es incómoda, ¿no?
pero con un mensaje de texto y una autogestión, un aplicativo de autogestión lo podría hacer de una manera fácil, con una parametrización y un flujo dentro del proceso de autogestión que nosotros podamos definir hasta dónde puede llegar el cliente, y eso es lo que obviamente podríamos comenzar y empezar a hacer. Pero en temas de cobranza integral, si un cliente tiene productos, muchos productos, a nosotros nos pasa, un cliente multiproducto de 5, 6, 7, 8 productos, pues obviamente vamos a encontrar que es el face to face puede ser una de las mejores herramientas para hacerlo, o inclusive una llamada, pero la llamada tiene que ser con un talento en asesores de cobranza mucho más profesional, y en eso obviamente nos tenemos también que enfocar en el talento hacia ese talento humano que necesitamos, y en algún momento decíamos en la profesionalización de la cobranza. Sí. Ahí interrumpo un poquito. Y eso es otra cosa que también queremos estar preparados. La cobranza, para mí un asesor de cobranza es integral. Nosotros pasamos inclusive de una cobranza que era por equipos de trabajo, pero era más segmentado, no sé al nivel de negociación con el cliente. Todos deben tener ese mismo nivel de negociación con el cliente. Pero sí, de pronto, un tema de segmentación más hacia y no es diferente. A mí me parece que todos los asesores de cobranza debemos tener la misma información. Es más segmentar nuestra cartera. Nosotros, por ejemplo, tenemos unos clientes obviamente que tienen inversiones, entonces ese cliente tiene un trato diferencial y un guión diferencial. Es un cliente, hay clientes de alto riesgo, ¿sí? Que tenemos un parámetro diferente también de hacerlo. Más que tratar de tener diferentes grupos de asesores de cobranza, porque esos somos asesores de cobranza, que todos deben tener esa misma posibilidad de negociar. Yo puedo negociar desde un cliente de mora temprana hasta un cliente obviamente de castigo, con la misma pensamiento estratégico que deben tener nuestros asesores. Creería que eso puede ser igual en todos los asesores, pero el tema de nosotros va más hacia la analítica y cómo segmentar de una manera mejor para tener obviamente muy buenos resultados. Eso yo creo que es la manera también como podemos avanzar en la cobranza. Y el tema de tener, estoy de acuerdo contigo, el talento para nosotros es el contacto, es el momento de estar con el cliente, pero todos pueden tener una formación igual, obviamente con unas características que buscamos en los talentos de cobranza. Y hay un tema operativo, hay un talento operativo y hay unas competencias operativas que debemos enfocarnos a nivel tanto operativo como táctico y estratégico. Pero sí creo que es muy importante. Nosotros antes teníamos asesor 1, asesor 2, asesor 3. Pues en nuestro caso ahorita todos somos asesores de cobranza con las mismas competencias, porque yo debo atender a este cliente. Es más, si lo atiendo desde una mora temprana con esas competencias de comunicación, con esas competencias de negociación, obviamente voy a dejar un mejor servicio una mora temprana y no que se me vaya el cliente hasta una mora tardía, que ya es más difícil negociar. Entonces esas competencias sí debemos tenerlas desde el principio, y para mí todos los asesores deben tener un talento y deben tener esa comunicación y ese enfoque con el cliente de una manera igual. Gracias. Muchas gracias. A ver, yo cuando me preguntan si hay que digitalizar la empresa y pasar la cobranza a un tema digital, yo me pregunto
cuáles son los componentes en los cuales vamos a dividir ese proceso de gestión de cobranzas para poder generar el mayor impacto y invertir los recursos donde yo genero el mayor impacto. Hay procesos en los cuales de cobranza yo podría invertir recursos en digitalización, en los cuales podría recoger mucho más rápido la cartera. Y hay otros elementos que me permiten, me dicen, ahí usted tiene que ser mucho más especializado con los gestores en los cuales usted debería poder entrar en procesos de negociación más efectivos. Entonces nosotros debemos de pensar en qué momento, qué es lo que yo tengo que digitalizar. La analítica definitivamente hay que digitalizarla, pasamos de asesores en los cuales hace 10, 15, 20 años hacían 100% del proceso de cobro, ahora donde la cobranza, la analítica la hace un área, el manejo de los predictores lo administra otra área y los gestores son los que realmente se dedican solamente a hablar con los clientes y a negociación. Entonces hay que comenzar a mirar en dónde quiero especializar mi personal. Es importante especializarlo en lo que es él capaz de hacer. No le puedo pedir de todo al gestor, sino decirle, venga, yo le estoy pagando a usted, es para que me traiga plata y para que me negocie. Los otros procesos sí los debemos de digitalizar, los procesos analíticos, saber qué tipo de información me está retornando a mis bases de datos, porque muchas veces estamos enviando correos, estamos enviando SMS y no tenemos el retorno necesario. ¿Cuántas veces hemos enviado el SMS al mismo teléfono cuando lo rechaza N cantidad de veces y no nos damos cuenta que nos está rechazando? Entonces, hay que mirar muy bien qué es lo que estamos digitalizando, en qué sentido lo vamos a digitalizar y qué capacidades tiene mi empresa para poderlo hacer. Porque si mi empresa no tiene la capacidad para poderse conectar con un tercero y recibir la información de que el correo fue rechazado, pues de pronto no lo debería hacer, porque eso me va a implicar unos costos que no me van a repercutir en una productividad en términos de recurso. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado con eso, porque si vamos a digitalizar tenemos que tener en cuenta cuál es la capacidad de la empresa para poderlo hacer. Hay unos temas interesantes y es que los outsourcing pueden hacer eso. La analítica la debe ser, quien considero que la debe hacer el interior de la empresa, pero hay otros procesos que los puedo subcontratar. Pero es muy importante que nosotros esa información sea de ida y de regreso, que podamos captar eso. Si nosotros montamos un sistema de SMS con un tercero y ese tercero no me está retornando la información de a quién se lo entregó, pues muy seguramente estoy perdiendo mi plata, porque voy a tener que mandarle a los mismos de siempre, pero tengo un nivel de rechazo alto. Entonces tengo que revisar muy bien esos procesos de digitalización, cómo los estoy haciendo. Por lo general, considero que los canales, la administración de esos canales, los canales electrónicos y todo eso, sí se debería utilizar para moras tempranas, pero hay temas en las moras tardías que se pueden manejar. Pero hay que tener mucho cuidado con qué se digitaliza y sobre todo la capacidad que tiene la empresa para asumir esa digitalización. Hay un tema que hablabas, Álvaro, y es el tema de tener toda la información en un mismo sistema, que me permita a mí cuando hablo con el cliente saber que en toda la trazabilidad de la gestión de la cobranza, que le dije al cliente, que le informé, porque esto nos hace obviamente ser uno solo. Y no es que hay una persona que me llamó acá, pero de una empresa me llamaron en otro lado. A nosotros nos ha funcionado mucho un sistema integral de cobranzas, independiente de cuál sea. Es ese tema de si lo contacté hace una hora en una empresa de cobranza y lo contacté en el banco en ese segundo, que no debería, pero muchas veces el cliente nos llama y pues obviamente sabemos qué conversó con la otra persona y entonces esto es también una manera de nosotros tener una mejor comunicación con el cliente, es una manera también de ese tema de digitalización, no solamente es todas las herramientas tecnológicas que tengamos para poder realizar la gestión de cobro. Entonces es muy importante en ese caso mirar e insistimos, realmente la analítica es la que nos va a decir cómo llamar al cliente, a qué hora, cuál es la mejor área de contacto, cuál es el mejor teléfono de contacto y en qué canal le gustaría más al cliente hacerlo.
Sí, solo iba a complementar algo que decía Álvaro y es que habló de una gestión integral, ¿cierto? En una experiencia que tuvimos hace poco con un outsourcing proveedor, evidentemente la analítica muy bien montada, la operación muy bien montada, el diseño de la estrategia, y que en la experiencia nuestra se busca la integralidad, sin embargo el resultado no se daba. Entonces nos sentamos a ver por qué no se daba el resultado si todo estaba integrado. La analítica estaba dando los números, pero en ese momento de montar todos los elementos e integrarlos, no se integró los talentos del asesor con el resultado y la estrategia que se había diseñado. Entonces, evidentemente, no sé si les pasa, pero puede pasar mucho, que uno dice, pero ¿qué es lo que no funciona? Está la analítica, está el grupo de trabajo, está la estrategia, pero el resultado no se da. Y uno a veces se queda en los números y en las cifras grandes que le dice como la dinámica del negocio y el resultado. Y lo que encontramos es que hay que bajar al detalle. Y hay que bajar al detalle porque hay un sinnúmero de variables que uno no las ve y que esos son lo que yo llamo ventanas de evasivos, donde uno no se da cuenta de los problemas que tiene almacenados ahí y por eso los resultados no se dan. Entonces, aunque digamos toda la analítica esté dando las cifras, si el resultado no se da, hay una fuga por algún lado, hay una ventana por donde se está yendo, que es donde uno tiene que entrar y bajar, detallar hasta el proceso más pequeño para encontrar la causa, porque no encuentro lógico que haya una buena estrategia que ha dado resultado en algún momento, está la analítica que está haciendo lo que tiene que hacer, tenemos toda la infraestructura, la operación, todo, y el resultado por alguna razón no se da. Y pues este negocio vive de resultados, ¿verdad? Entonces, evidentemente, ahí es donde ese es uno de los retos grandes que tenemos en las áreas de cobranza, que mi invitación es a que no se queden solamente en lo que uno ve grande y lee grande, sino que bajen al detalle, porque evidentemente ahí es donde uno encuentra las respuestas a por qué no se dan los resultados que uno espera. Muchas gracias. Yo quisiera añadir un tema adicional y es el tema de la analítica. Yo creo que a veces tenemos mucha expectativa sobre la analítica, pero la analítica es un tema de maduración. No es un tema que de la noche a la mañana se dé y los resultados los veamos inmediatamente. Acuérdense que la analítica los hacen seres humanos y los seres humanos se equivocan. A pesar de que los números estén, hay infinidad de modelos que podemos aplicar. Hay personas en las cuales muy capacitadas que lo pueden hacer, pero la analítica necesita un nivel de maduración. Y esa maduración se va dando a través del tiempo. Eso no se puede implementar de un momento a otro, sino comenzar a aplicarlo en proporciones, en experiencias que he tenido, es aplicarlo primero en un segmento del mercado e irlo implementando en la medida en que los resultados se vayan dando. Entonces yo creo que eso sí debemos tener cuidado, mirar que la analítica es una herramienta fundamental que se debe tener claro, pero debe tener un nivel de maduración bastante grande que realmente dentro de la organización nos esté dando los resultados que nosotros queremos. No sé si alguien quiera hacer alguna acotación. Bueno. Está haciendo mucho calor, ¿no es cierto? Necesitamos abrir ventanas, puertas. Bueno, acá hay una pregunta que me parece bastante pertinente, sobre todo en estos momentos que estamos viviendo con crisis. Tenemos un coronavirus que nos está mandando para las casas y yo creo que pues, esta pregunta se vuelve pertinente en ese sentido. Dicen, ¿cuáles son los mayores retos que deben enfrentar los modelos de cobranza en un año de incertidumbre, volatilidad y afectación económica para algunos sectores como este? ¿Quién quiere empezar? Bueno, pues en mi opinión esto afecta mucho no solamente a la cobranza, sino a toda la economía del país. En la cobranza nos va a afectar porque evidentemente pues como hay pánico nacional por el coronavirus, entonces el nivel de ausentismo va a crecer y cuando crece el nivel de ausentismo, pues los equipos de trabajo empiezan a desestabilizarse por un lado.
Por otro lado, los clientes, seguramente por la misma situación, van a querer salir menos porque no quieren estar en sitios donde haya más de 2 personas por el nivel de contagio, van a restringir van a hacer un cambio de prioridades en su organización económica a nivel de familia, y eso evidentemente nos va a pegar de una manera fuerte. Si la economía del país entra en un proceso de recesión por el coronavirus, o como lo estaban diciendo, un crecimiento que empieza a decrecer y no a crecer, todos nos vamos a ver afectados, y nosotros igual nos vamos a ver afectados. Los volúmenes o el resultado que venimos puede ser afectado significativamente por muchas variables. Recurso humano, el mismo cliente, la economía, a nivel laboral, puede que mucha gente también por el miedo al coronavirus, y dependiendo cómo se trate en Colombia o se atienda el tema, pueden hasta empezar a hacer retiros, se pueden retirar masivamente, y obviamente nos deja momentos de crisis, porque formar equipos de trabajo no se hacen de la noche a la mañana, y ahí es donde tendríamos que, el reto es prepararnos, ¿no? Desde ya estar más preparados, hacer estrategias que apunten a cubrir las variables que creemos, o los equipos de trabajo, la estrategia que nos van a ocasionar esta afectación para que no nos pegue tan duro. Pero evidentemente sí va a afectar. Es la hora de activar los planes de contingencia. Los que nosotros, por ejemplo, tenemos en todas las empresas, y que ya creo que muchos activamos en el pasado noviembre, cuando los clientes no salían porque no podían pagar, cuando nosotros también el ausentismo se nos vio afectado. Y revisamos nuevamente la semana pasada con todo el tema del coronavirus, mirar los planes de contingencia. Cuando pues muchos de nosotros tenemos call center, una persona se nos puede afectar, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a enfrentar el tema y cómo vamos a hacer que la operación no tenga mucho impacto? Entonces, son 2 temas. Uno es el tema obviamente de crisis, los que tuvimos, el tema de la afectación del paro, de los paros que hemos tenido, de la pandemia que tenemos en este momento. Y hay todos los retos que tenemos obviamente con la economía. ¿Qué va a pasar en este momento? Cuando obviamente el tema del petróleo, la tasa de cambio, todas las economías se estabilizan, y nuestros clientes también van a tener un flujo de caja que se va a impactar. Entonces, en eso tenemos que pensar, y tenemos que pensar en soluciones, en muchas soluciones de negociación, activar todos los planes que tenemos de cómo hacer nuevas negociaciones, inventarnos muchas formas de negociar para cada cliente, y entender básicamente cuál es la dolencia del cliente para nosotros poder darle una solución. Si la solución no es una solución que le vaya a ser radical para el cliente, pues es un cliente que va a permanecer en mora. Pero si damos con el problema del cliente y lo podemos ayudar de alguna manera, y nosotros realmente en este momento tenemos muchas posibilidades de negociar con el cliente, pues la idea es esa. Pero sí tenemos que estar preparados a que estos nuevos cambios, estos nuevos retos que nos vienen, aunque pues la economía colombiana, como veníamos esta mañana, que sí estamos para mal, como era que decía el conferencista, está mal. Sí hay muchos retos que tenemos este año, y en este momento creo que estamos enfrentando uno. Ya pues muchas de nuestras empresas ya tienen el protocolo de pandemia, y pues ya se nos va a comenzar a afectar más, y mi preocupación va más hacia los call centers, que no tenemos esa posibilidad de tener un trabajo remoto en las empresas, y eso es lo que tenemos que pensar. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacerlo por células? ¿Cómo vamos a mirar si tenemos varios sitios? Tenemos que mirar alguna forma, y cómo la digitalización y otros canales podemos ponerlos en movimiento en este momento. Gracias. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno.
Bueno, acá tenemos una pregunta. Sí, bueno. ¿Qué opinión les merece en call center el tema del teletrabajo frente a asuntos como seguridad de la información? Tiene toda la pertinencia la pregunta, ¿no? Sí, toda la pertinencia la pregunta. Si quieres, lo haces. Bueno. Nosotros en este momento, por ejemplo, pues obviamente hay funciones que sí se pueden hacer por teletrabajo, ¿sí? En este momento no estamos pensando, las funciones de call center para nosotros no son teletrabajo. Obviamente nosotros tenemos un tema de seguridad muy importante dentro del banco y pues lo podemos hacer y tenemos accesos a alguna información, no toda, algunos equipos de trabajo como MIS y aplicaciones también tienen unos accesos al trabajo remoto, pero en su mayoría en el tema del call center no tenemos nosotros trabajo remoto. ¿Esto qué implica? Obviamente hemos mirado el tema con algunos temas de salud ocupacional realmente, pero no se han implementado por el tema de la tecnología, cómo le implementamos un marcador predictivo, ¿sí? Bueno, el tema del sistema de cobranzas de información integral, sí, no habría ningún problema, pero el tema está en la información. Cómo no tener acceso, nuestros computadores no tienen acceso a nada, ni a internet, ni a USB, a nada que pueden sacar información. ¿Cómo lo haces? Estamos en el banco en este momento está tratando de mirar alguna posibilidad, pero en este momento te diré, no la tenemos en esa función específicamente. En todas las demás funciones, pues ya sí hay un plan de acción definido. En el banco tampoco se ha contemplado teletrabajo desde casa, no se ha contemplado porque, como tú lo acabas de mencionar, toda la normatividad de seguridad de la información, eso requiere infraestructura tecnológica, es una inversión bastante grande, entonces por ahora no se ha contemplado, sí lo tiene el banco para otras áreas que se manejan un tipo de actividad diferente que se puede hacer desde la casa y que no tiene impacto de seguridad de información de clientes, pero en mi opinión ahí creo que a nivel general la banca todavía no está lista para hacer en esta actividad actividades de teletrabajo que hace que la información, a no ser que la norma cambie y haya otras posibilidades, pero en este momento me parece que no es viable. Muchas gracias. Sí, yo creo que el tema del teletrabajo es muy complejo en la medida que usted tenga una legislación que le prohíbe que los datos de la empresa salgan a otros lados. Eso, yo creo que eso es una medida muy complicada. Sí, habría que buscar alternativas para poderlo hacer, sin embargo no le veo en este momento un norte para que pudiera hacer el teletrabajo para un call center. De pronto para otras áreas, como lo dices, que se puedan realizar, áreas que no tengan manejo de información y cosas delicadas en la compañía, pero por lo general hoy en día la data es fundamental. Y si la data está compartiéndose, pues está teniendo pérdidas y goteos de información por todos lados en la compañía. No lo veo muy claro en ese sentido. Nos están diciendo que se nos acabó el tiempo, creo que fue limitado, pero bueno, intentamos abarcar lo que más pudimos. Les agradecemos que nos hayan escuchado. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Les damos las gracias por la participación y los invitamos a la zona campestre Casita de los Jóvenes, al almuerzo es aquí en la parte de atrás, para que pasemos de una vez.